Buenas noches, amigas y amigos que nos sintonizan en esta plataforma. Sean bienvenidos y bienvenidas. Como cada jueves, empezamos este espacio con los saludos de agradecimiento, no solo por la sintonía de cada jueves, sino que también por la participación, sea esta compartida o disonante. Es que debemos aprender a escucharnos y a responder desde las ideas, considerando que en la medida en que somos capaces de exponer las ideas, vamos a trascender de la emoción pura hacia, por supuesto, el uso de la razón, que no nos puede faltar en emoción, pero sí en un espacio compartido con las ideas que se plantean. Vaya el agradecimiento entonces por sus interacciones para Jorge Aparicio, para Hugo Calderón, a Jorge Flores y Reinaldo Coreas, quien nos sintoniza en Nueva York. También quiero saludar a Nelson Chávez, a Willy Bernal y a Suiz, a Wally Sánchez, al señor C. Alcalá, a Gerardo Díaz. También quiero saludar a la niña Alicia López, que mandó un saludo muy cercano, a Alex, a Yohalmos Gil, a Tania y a Fran. Y por supuesto a Tony y al señor Fran Moreno hasta Canadá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre dignidad. Esa palabrita que se ha puesto tan de moda y no es para menos porque hablamos que la dignidad está aquí, está allá, que ahora El Salvador le sobra dignidad y que muchas de las decisiones que se están adoptando desde el Ejecutivo y del Legislativo tienen que ver con un proceso de dignificar al pueblo salvadoreño. Bueno, hasta hemos visto el acto de renuncia a una visa ya revocada. Todo por la dignidad. Bajo la bandera de la dignidad hemos visto actores antagónicos sumar voces para que se defienda un sistema que nada tiene que ver con lo digno. Como también hemos visto un mayor nivel de endeudamiento y compras superlativas de alimentos a otros países sin lograr aún generar un mecanismo de fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales vinculadas, por ejemplo, con la siembra de hortalizas. Y es que la dignidad y esta gran palabra del pueblo son dos banderas que fácilmente justifican las decisiones que adoptan no solo los políticos, sino quienes también inciden alrededor de las políticas públicas. Muchísimas de ellas alejadas de la famosa dignidad que tanto enunciamos. En este sentido, ¿por qué estamos entendiendo la dignidad de esa manera? ¿Quién nos enseña el valor? ¿Está en las currículas? ¿Lo hablamos en las familias? ¿Lo hablamos en las comunidades? Y es que la dignidad humana, como tal, es un derecho innato, inviolable e intangible de las personas. Es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee la capacidad de la libertad y es capaz de crear. Pero ¿qué pasa si un ser no puede tener esas libertades o en el peor de los casos incluso esté inhibido de crear hasta ideas? El respeto hacia los seres humanos tiene como base la dignidad. De hecho, de ahí se origina el nodo o el plexo de los derechos humanos como tal, reconocidos en varios instrumentos nacionales e internacionales. Immanuel Kant decía que los seres humanos no tenían precio de su condición, que no tenían ponderación alguna alrededor de ello. De hecho, tiene una sentencia en la que dice: obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro. Siempre como fin, nunca como medio. Por otra parte, otro gran pensador de América Latina, José Martí, ampliaba la dignidad a la construcción de un ideario sobre el cual se enarbolara la difícil tarea no solo de la liberación de las patrias del colonialismo, sino que también de la construcción de una república independiente, con todos y para el bien de todos, en la que todas las personas fueran respetadas por igual, sin reparar en su origen étnico o nacional, su sexo o su condición socioeconómica. Es que hablar de dignidad nos debe llevar también a meditar profundamente sobre ese respeto a la persona humana, que hace grandes a los pueblos que la profesan
y a quienes viven también en ese espacio. Pero sin respeto, como dijo ese gran pensador latinoamericano, los pueblos son caricaturas y los seres humanos que le conforman poco a poco dejan de serlo. Es justamente en esa concepción de dignidad en la que se incorporan aspectos que trascienden de la mera individualidad a la que se proyecta una universalidad importante. Por una parte, la necesidad de lograr igualdad y garantizar la libertad de las personas con la práctica de la solidaridad. Esa es fundamental. El reconocimiento de todos los seres humanos, que al fin y al cabo somos iguales, ha permitido a Martí combatir, por ejemplo, el racismo, el esclavismo, la discriminación, independientemente del sexo o el origen. Y es que, al fin y al cabo, alrededor de ese combate contra la esclavitud, contra cualquier hecho de violencia o de violentación a los derechos humanos, Martí decía que sobre cualquier condición racial está el espíritu de la esencia humana que los domina y los unifica. Por eso, al fin y al cabo, se debe de trabajar desde una responsabilidad fundamental, desde el cumplimiento del deber. Precisamente la dignidad del ser humano y su independencia tiene que ver con el deber de extender su libertad, la libertad individual, hacia los demás. La comprensión de la dignidad también incluye un elemento como la indignación ante las violaciones de la dignidad de cualquier ser humano. Un ser humano digno no debe ser indiferente ante ningún mal que padecen los demás seres humanos. Decía, en la mejilla he de sentir el golpe que reciba cualquier mejilla. Por su parte, también, dominado por este sentido altruista que debe de caracterizar la dignidad de cualquier ser humano, hablaba de todas las calamidades y vulneraciones que pudo atestiguar en otros países latinoamericanos, como por ejemplo en sus viajes a Guatemala o México. Bien dijo, cuando yo veo a esas grandes corrientes de seres humanos, como azotadas, abatidas por las calles, con toda su personalidad mustia y enferma, con su pensamiento flagelado y vejado con su voluntad omnipotente y augusta, que se convierte en cosa inerte, empujada a masa, empujada a arena, empujada hacia la nada, cuando las voluntades son burladas, olvidada la conciencia y respetado el propio deseo de pensar y de aportar, y cuando son quienes vulneran las mismas leyes, la conciencia, voz alta, se sacude. La indignación, gran fuerza, arrebata. Sonroja fuertísima y se enciende y se sube a las mejillas ardorosas la vergüenza de todos los demás. El día de ayer, por ejemplo, supimos que un periodista sufrió de manos de un subinspector de la Policía Nacional Civil un ataque físico cuando hacía su trabajo. Como humana, desde esa construcción de dignidad, pienso que nadie, absolutamente nadie puede quedarse callado ante ese hecho, independientemente del medio en el que trabaje, independientemente de los medios a los que represente. La política gana cuando reconocemos la dignidad. Cada país eleva sus estándares cuando practicamos, por ejemplo, y exigimos a sí mismo la dignidad, pero no de manera selectiva, no de manera discrecional, sino como un valor que nos atraviesa como pueblo. No comparto por muchísimo los intereses que se defienden en muchos de los medios de comunicación de El Salvador, ni los que han existido anteriormente, porque responden a una construcción sistémica que desvanece en su sentido la dignidad porque privilegia intereses económicos de élites, como también los que actualmente se han abierto en un espacio en la red o de manera escrita también, que está muy alejado del espacio de dignidad. Y además de ello, invita de manera insistente a dejar de razonar, a dejar de reaccionar sobre un pasado que no podemos borrar de un plumazo, porque sería negar lo que somos, sería negar la propia historia salvadoreña.
Parafraseando a ese gran pensador, ni pueblos ni personas respetan a quien no se da a respetar. Aún conscientes de ellos, el sentido de dignidad personal y colectivo debe hacernos tomar distancia de todo aquello que de manera contraproducente lacera mucho más ese valor. Por ello, la necesidad de tomar conciencia de que la dignidad redime a todo ser humano, porque en ella va su fuerza, su esencia humana. Esto implica cultivar la vocación por el cumplimiento del deber, sin cual no es posible el respeto a los derechos que devienen precisamente de esa dignidad humana. Por eso el deber es grato, solo es digno de obediencia, solo él da la fuerza para enfrentarnos a acciones malignas contra el mismo ser humano. Hemos escuchado muchas veces sobre las figuras de las plumas pagadas, y con ello me detengo realmente a reflexionar no solo en quienes sobre sus principios ponderan el dinero o prebendas, considerando que las personas dignas no tienen precio. Al respecto, Martí expresó: da pena por la dignidad humana ver a personas que manejan la pluma a prestarse a hacer, por unos cuantos dineros al mes además, repugnantes esbirros los que así lo hagan. Y es que para Martí, el ser humano digno no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Es ahí donde las redes sociales y los espacios tan carentes de ideas se han instalado con cantidad de incluso de insultos donde ni los nayilivers ni los haters son precisamente un ejemplo de dignidad. Y precisamente sobre esto es más fácil el insulto o el señalamiento de una paga, sea por George Soros o sea por Porfirio Chicas, dependiendo de la opinión que se tenga. Algunos seguramente sí recibirán dinero a cambio de su opinión. Otros, desde la construcción de dignidad y sentido del deber, prefieren no sentarse a la mesa ni con los endosados discursos que los grandes capitales colocan pregonando la tan ansiada dignidad, pero tampoco desde cualquier élite que está creando un país nuevamente a su medida. Ni unos ni otros apelan a la dignidad, apelan a sus intereses, y es por ello que debe exigirse tanto a unos como a otros, a todos, las deudas pendientes para con la dignidad de todo un pueblo. Precisamente ese es el sentido del deber. Me hace reflexionar sobre qué dignidad defendemos en este país cuando hay madres que buscan a sus hijos desaparecidos desde el conflicto armado, cuando los padres imploran frente a la Fiscalía y Medicina Legal en el momento en que se están realizando exhumaciones de personas que han sido desaparecidas y se han encontrado en estas fosas, y que son precisamente esas fosas comunes en las que una y otra vez se ve reflejado el pueblo salvadoreño. El caso de Flor es un ejemplo de ello. No se había ido mojada, no abandonó a sus hijos, sino que fue víctima de violencia feminicida. Y lo tuvimos enfrente. Esas mismas fosas se han venido cavando desde tiempos ancestrales y se siguen cavando. No podemos hablar de dignidad cuando sobre ellas los discursos de odio y de intereses mezquinos de una élite u otra se van imponiendo en la narrativa. No, pienso que debemos empezar a hablar sobre lo que realmente es dignidad y además de ello alimentarla, porque eso se alimenta a diario. Y es que necesitamos compromiso de funcionarios y funcionarias públicas para con el respeto tener una oposición también construida, capaz de replantear todo lo que es la construcción y lo que implica ver como una república que a pesar de sus escasos avances en los procesos de democratización había logrado dar ciertos pasos. El despliegue de los alas de la dignidad para con su gente están todavía pendientes en este país. Bajo la misma lógica de doctrina neoliberal, esa que ha despojado la dignidad al mundo entero y que ahora nos pasa la factura junto a una pandemia que desvela crudas asimetrías, las grandes desigualdades en el mundo,
No podemos seguir tergiversando esta palabra. Como hace un momento dijimos, la dignidad no es cuando el ejercicio de renuncia de una visa ha sucedido. Se plantea dignidad cuando hay capacidad de plantarse ante los empresarios que no respetan los derechos laborales, cuando se entregan las credenciales a tiempo para el ejercicio del derecho a la sindicación, como también implementar medidas que permitan el pleno goce de los derechos humanos a todas y todos por igual. Lo demás, podemos decir que es algo muy parecido al orgullo, ese que se activa cuando sentimos, de alguna forma, que se lastima nuestro ego, cuando necesita la aprobación de una comunidad, de un grupo, de un bloque o una persona en específico, sea por baja autoestima o sea por ausencia de claridad identitaria e incluso por la frustración que provoca cómo lo poco y maquillado sobre lo que se pudo avanzar ahora es burdamente desconocido en nombre de una dignidad que nada tiene que ver con lo que hemos hablado esta noche. Y es que definitivamente hablemos entonces de dignidad, desde el derecho a disentir, discernir, a construir, a proponer, pero con la claridad del sentido del deber desde donde debe colocarse, no desde el mezquino ejercicio de las élites económicas que se han caracterizado en esta América Latina y que ninguna de ellas se han tenido ventajas alrededor de la población en general. Esperamos que este ejercicio de platicar sobre la dignidad nos permita colocarnos en función de responder a los intereses que como seres humanos en colectivo tenemos. De todos para el bien de todos. Esa es la consigna. Cuando comprendamos que la dignidad va más allá del ejercicio de defensa del ego, cuando comprendamos que la dignidad tiene que ver precisamente con el reconocimiento de mi deber como ser humano, de verme no solo en la perspectiva del cumplimiento de todos mis derechos, sino que también en la misma perspectiva del cumplimiento de cualquier persona de esos derechos, entonces dejaremos de tener privilegios. Dejaremos de hablar de una visa que poco o nada ayuda al problema frustrante de la migración en El Salvador. Hablaremos también de un ejercicio de colocación de dignidades, no desde el odio a quienes no resolvieron los problemas estructurales del país, sino desde el reconocimiento, desde el empoderamiento de una sociedad que lo pide a gritos, que pide a gritos reconocer su historia, volver a un ejercicio identitario y generar mecanismos de diálogo que no necesariamente nos vinculen a un grupo o al otro. Como dije anteriormente, ser nayeliver o ser nayehater nada tiene que ver con la dignidad. Absolutamente nada. La dignidad es una construcción mucho más profunda y esperemos que en El Salvador poco a poco vayamos llegando en función de poder trabajar en ese reconocimiento de iguales. Mi nombre es Naida Acevedo Medrano. Como cada jueves espero la sintonía y espero dejar colocados elementos para el debate. Nos seguimos en las redes sociales, en Twitter en @Naida con Y_am, en Facebook en una página del mismo nombre, Naida Acevedo Medrano. Espero que tengan buen provecho y tengan muy buenas noches. Descansen, por favor. Un abrazo grande a cada uno y a cada una hasta sus casas.